Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Así que estamos viviendo este tiempo que nadie sabe el evento más extraordinario que va a ocurrir. Pero sabemos que esto va a ocurrir sin lugar a duda. Sabemos que cada vez estamos más cerca, que está a las puertas este evento maravilloso, que Cristo viene, Cristo viene. Porque aquí el que ha de venir, vendrá y no tardará. Porque aquí un poquito, y el que ha de venir no tardará. Más el justo por la fe vivirá. Esto dice la palabra de Dios. Y nosotros confiamos, nosotros somos justos y esperamos justamente al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede transformar, sujetar todas las cosas, por el poder de Dios. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros. Esperamos al Salvador Jesucristo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué maravilla! En un abrir y cerrar de ojos. No sabemos el día y la hora. ¿Será este año? Yo preguntaba al Señor, Padre, ¿será en este año? ¿Será el año que viene? No sabemos el día, pero sabemos que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Por eso estamos compartiendo acerca de lo que somos en Cristo, pero ahora estamos compartiendo quiénes son de Cristo, quiénes son verdaderamente de Dios. Y por eso hemos compartido a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, que los que son de Dios son aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu, que tenemos lo que nació de la carne, carne, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Por eso es necesario que el nacer del Espíritu. Y hemos visto cómo se hace esto, cómo es posible nacer de nuevo. Y también hemos visto la justificación, por qué las personas tienen que nacer de nuevo. Porque Dios es espíritu, y estamos viendo que vemos porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque solamente el cristiano tiene que andar y vivir en el espíritu. Solamente aquellos que son de Dios. Por eso estamos compartiendo las escrituras, la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios, seguir compartiendo justamente lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 verso 2, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, los que son de Dios aman a Dios en primer lugar y aman la palabra de Dios. Es vital para su vida espiritual, es vital para su desarrollo, para su crecimiento espiritual. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia con toda claridad dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Tenemos que saber que, fíjense qué importante, cuando un bebé nace, lo que primero se alimenta de la leche de la madre, la leche materna.
que tiene todos los nutrientes que necesita para su crecimiento en su primera etapa. Por eso no adulterada es la leche pura que sale justamente de su propia madre. Yo recuerdo en el Chaco decían que, por ejemplo, antes estaban los lecheros que vendían la leche de vaca. Y al vender, para aumentar, algunos le agregaban un poco de agua. Por supuesto ya no era pura. Pero dice pues la leche no adulterada. O sea, ya no era pura, sino que era adulterada. De igual, por eso también podemos ver que la palabra de Dios es pura, es limpia, es vital, tiene todos los nutrientes que necesita un recién nacido para crecer espiritualmente. Ahora, fíjense, ¿cuándo es la leche es adulterada? Cuando solamente es palabra de hombre, es solamente pensamientos, razones del hombre, enseñanza humana o motivacional, sin contenido en las Escrituras, la palabra de Dios. Son sueños, son emociones, son profecías a veces humanas que uno puede, por supuesto, tener su propia experiencia con Dios, bárbaro. Pero qué bueno que cada uno tenga su propia experiencia. Pero el fundamento de la palabra de Dios es fundamental. Por eso, ¿de qué manera las personas que son de Dios deben crecer? Por eso en el conocimiento de Dios. Se da en forma natural, como el bebé que nace. Su crecimiento es natural porque tiene una alimentación continua. Cada vez que necesita, tiene a su madre, que es la leche no adulterada, que tiene todos los nutrientes necesarios para su desarrollo. De igual manera también en el sentido espiritual, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra pura, la palabra limpia, la palabra que nos indica es el nutriente que necesitamos para crecer. Y podemos decir que en las Escrituras tenemos todos los alimentos que necesitamos. Una buena nutrición es conocer todo el contexto de las Escrituras, las doctrinas de Cristo, las palabras de Dios, para que podamos crecer adecuadamente y tener la defensa alta contra ataque del enemigo, contra todo patógeno, contra todo, porque tenemos el sistema inmunológico está fortalecido por el conocimiento que uno tiene de la palabra de Dios. Por eso, desead, dice, como niño recién nacido. Eso es una de la evidencia también del que ha nacido de nuevo, del que es un hijo de Dios, que ama a Dios y que ama la palabra de Dios. No puede vivir sin ella, porque es su alimento. Qué bueno, qué hermoso. ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? Si eres un recién nacido, también la leche espiritual. Pero si ya estamos creciendo, podemos encontrar en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para crecer y llegar a ser, parecernos cada vez más al Señor Jesús. ¿De qué manera? Por eso en los primeros pasos de la vida cristiana uno tiene que mostrar a la luz de las Escrituras cómo sabes que tú eres un hijo de Dios. Que esto te da certeza y seguridad, porque hay dudas e inseguridades a veces por falta de conocimiento. Pero qué bueno saber que las Escrituras dicen, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12, y más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tener esa certeza a la luz de las Escrituras. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Está en las Escrituras. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Porque dice las Escrituras, la palabra de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho de hijo de Dios. Como yo recibí a Cristo por la fe, yo soy un hijo de Dios.
Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que sea llamado Hijo de Dios. Primera Pedro capítulo 3 verso 1. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Somos hijos de Dios. Qué importante en la vida cristiana. Esto es el fundamento de los que están creciendo. Enseñar, en primer lugar, que ahora es un hijo de Dios. Enseñar también que la seguridad que uno tiene de ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios. De cierto, digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y está en el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 24. ¿Qué está hablando? El que cree tiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y nadie lo podrá arrebatar de mi mano. Esto es qué importante, por eso que los primeros cristianos, los que han nacido de nuevo, entiendan, podemos enseñar las Escrituras, que puedan entender la palabra pura de Dios. No es que su propia interpretación, sino con toda claridad. Hay muchos dicen que cada uno interpreta la palabra a su manera. Yo digo, hay palabras que están tan claras que no se puede agregar nada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿qué vas a agregar a lo que está tan claro y tan enfáticamente que no hay otra alternativa, que el único camino al Padre, a la vida eterna, a la vida de Hijo de Dios es Jesucristo? No hay otra alternativa que podés agregar si es tan clara la palabra de Dios. Y de esta manera, enseñar para que las personas nuevas puedan entender y que puedan crecer. Porque los que son de Dios aman a Dios y aman la palabra de Dios. Pero qué bueno que puedan crecer en el conocimiento justamente de ella. Yo cuando más he crecido en el conocimiento de las Escrituras, a través de la crisis, las circunstancias, las tentaciones, las pruebas que Dios permite, es cuando más me he aferrado a la palabra de Dios. En ella encontramos todo lo que necesitamos para todas las circunstancias de la vida. Todo lo que necesitamos está en las Escrituras, la palabra de Dios, que me da certeza y seguridad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¡Qué maravilla! Dios nos enseña a la luz de su palabra. Te enseñaré el camino que debes andar. Lo importante, el anhelo, el deseo de andar en los caminos de Dios, seguir al Señor, obedecer al Señor, estar dispuesto a seguir a Jesús de verdad. De esta manera, Dios te enseñará. Y Dios me enseñó, me enseña y me enseñará. Y yo siempre le digo, Señor, hazme entender, enséñame el camino en que debo andar, enséñame. Y quiero decirte que Dios te enseña a la luz de su verdad, de su palabra. Pero necesitas acercarte a Dios y acercarte a la palabra de Dios y ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 119, 97, dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que lo viejo he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. ¡Qué maravilla! ¡Qué riqueza! Fíjense qué
riqueza en la palabra de Dios. Tanto hay para meditar en estos versículos de la palabra de Dios. Pero qué importante es, el salmista ama a Dios y ama la ley de Dios. Amar al Señor, amar la palabra de Dios, son la evidencia de quienes verdaderamente son de Dios. Como dice el Salmo 37:4 también. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. El que ama a Dios, el que es de Dios, se deleita en el Señor. Ama al Señor, quiere estar con el Señor. Es su deleite. Por supuesto, como consecuencia, tener respuesta a tus peticiones. Y aún a los deseos más íntimos, Dios conoce las profundidades y Él concede las peticiones de tu corazón. Fíjense cuánta palabra, cuánta riqueza hay en la palabra de nuestro Dios. Yo necesito saber del Señor. La palabra de Dios. Él nos enseña. Te haré entender y te enseñaré. Bienaventurado el hombre que en tu corrige, en tu ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción. ¡Qué maravilla! El conocimiento, el ver la veracidad de la palabra de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, las profecías cumplidas, son evidencia de la fidelidad de Dios, de que Dios está obrando en tu vida y seguirá obrando y cumplirá su propósito. Como dice en el Salmo 138, verso 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, para siempre, no desampares las obras de tu mano. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué maravilla! Por eso es importante que el conocimiento que tenga del Señor, de la grandeza de Dios, de su plan y propósito, que de toda la eternidad, todo está bajo el control de Dios, todo está sujeto al Señor. No hay nada que ocurra sin que Él nos lo permita. Todo lo que estamos viendo en el mundo, toda la guerra, todo lo que está viviendo el tiempo, estamos viendo tiempo profético, todo lo que está pasando en Israel en este tiempo, la guerra con Hamas y todas las cosas que van a ocurrir están en las profecías bíblicas, se están cumpliendo las profecías y esto nos están indicando que debemos estar preparados, alerta, porque no sabemos si entre la guerra aparece el anticristo o después de la guerra, no sabemos. Pero antes de todo esto, primero la iglesia va a ser arrebatada, así que estamos cada vez más cerca. Pero sabemos también que el pueblo de Dios permanecerá para siempre. Israel permanecerá. Porque el pueblo de Dios, y hay palabra de Dios, profecía que se va a cumplir para con su pueblo. Las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación, la angustia de Jacob, como está en la palabra de Dios, se va a cumplir. ¿Por qué? Profecía de Dios. Y de todo ello será librado su pueblo. Será librado su pueblo. Siempre habrá un remanente que permanecerá para siempre. Y Jerusalén, Sion, Jesús vendrá a Sion. Y vendremos con Jesús a reinar por 1000 años. Fíjense qué palabra maravillosa. Porque Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a su pueblo. Y lo que Él ha determinado se va a cumplir. Yo te pregunto, ¿eres del Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Cómo estás viviendo a la luz de la palabra de Dios? ¿Anhela conocer más al Señor? ¿Anhela conocer al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo se está con Él cada día? ¿Cuánto tiempo dedica para meditar en la palabra de Dios? Para saber la voluntad de Dios y para vivir conforme a ella. Esto es vital para la vida espiritual en este tiempo profético que estamos viviendo. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aprovechar esta oportunidad y que puedas recibir a Jesús en tu vida y que puedas crecer después a la luz de la palabra de Dios, deseando, anhelando la palabra de Dios.
para que tenga la protección de Dios, el cuidado de Dios, y vea las bendiciones, porque está obedeciendo al Señor. Orad conmigo de esta manera, si no tiene a Cristo y recibe al Señor. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú eres el Salvador, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, yo creo en ti. Yo creo que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Señor, quiero desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella pueda crecer para la salvación, crecer en el conocimiento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo me ilumine, Señor. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.